¿Sabías que la mayoría de los profesionales de la salud tratan de la misma forma a personas completamente desconocidas y a personas que realmente ya te conocen y saben que quieren tu servicio? Esto es un gravísimo error y la mayoría de profesionales lo cometen. Y tal vez tú también lo haces. Por eso, en la clase de hoy, en esta sesión de hoy, te voy a estar explicando de qué forma deberías tratar a personas completamente desconocidas y a personas que sí te conocen. Así que quédate porque te va a interesar muchísimo. Y además, en los próximos 17, 18, 19 de enero vamos a estar en Madrid dentro del evento presencial Ascenso, rodeado de muchísimos profesionales de la salud, los cuales quieren lanzar y escalar un negocio de asesorías online, pasando incluso de los 1.000 a los 10.000 euros al mes y muchísimo, muchísimo más. Te aseguro que va a ser un evento completamente transformacional, único, que jamás se ha creado dentro del mundo de las asesorías online. Así que espero que te vengas y tienes el link con toda la información dentro de la descripción de este capítulo. Te voy a explicar los 4 tipos de compradores y dependiendo de ello cómo debes atraerlos, porque sinceramente es uno de los grandes errores. Date cuenta de una cosa, imagínate que una persona ahora mismo viene y se pone en contacto contigo cuando esa persona jamás te ha conocido anteriormente. No es lo mismo y no tiene nada que ver que una persona que venga recomendada de uno de tus clientes. El trato tiene que ser diferente y la forma de atraer a ese tipo de clientes es diferente, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a pasar de esos clientes completamente que llamaríamos en frío a esas personas que ya estarían en un punto más caliente. Entonces, para poder entenderlo de forma sencilla, deberíamos diferenciarlos a grandes rasgos de 2 tipos de clientes, que serían fríos y calientes. En base a esto vamos a diseñar 2 estrategias diferentes. Personas que no nos conocen de nada y personas las cuales sí que nos conocen. Dentro de la parte de fríos vamos a tener que diferenciar 2 nuevos apartados. ¿Cuáles serían? Los que serían de outbound y los que serían de inbound. Es decir, ¿cuáles serían los apartados de fríos de outbound? Personas que no nos conocen y nosotros vamos a buscarlos. Vamos a buscar a ese tipo de cliente. Vamos a buscar a ese tipo de cliente que jamás nos ha conocido anteriormente, que no sabe de nada, no sabe cómo te llamas, no sabe qué es lo que estás ofreciendo, nada. Por otro lado, los fríos, ¿cuáles serían los de inbound? Por ejemplo, cuando estamos haciendo publicidad. Es decir, la parte de publicidad sería una forma de inbound de esas personas que llegan a nosotros y que son completamente desconocidos. Es decir, esas personas que no hace ni un minuto que te conocen, los trataríamos dentro de este apartado. Outbound seríamos los que decimos salir de caza. Entonces, teniendo esto claro, primero vamos a estar desarrollando el apartado de tipos de clientes fríos y el apartado de outbound. Así que vámonos allá. ¿Cómo lo deberíamos ejecutar? Pues vamos a decir fríos, ¿de acuerdo? Outbound. Y aquí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Mensajes claros y sencillos. Tiene que ser un mensaje muy fácil. Normalmente los vamos a enfocar directamente al dolor. Es decir, oye, ¿eres una persona que le gustaría perder peso y no sabe cómo ejecutarlo? Por ejemplo, es un mensaje muy claro, muy específico, muy directo al dolor. Es una forma muy sencilla de poder ir a ese tipo de cliente directamente. Dentro de este tipo de mensajes hacemos una personalización mínima, sobre todo cuando tenemos mucha cantidad de posibles clientes. Es decir, imagínate que en nuestro caso fuéramos a CEOs, ¿vale? A empresas muy, muy, muy grandes. Entonces sí que deberíamos personalizar el tipo de mensaje porque no habría tanta población y la cantidad de personas a las cuales podemos acudir es muy poca. Pero en cambio, si fuera poblaciones que sean muy, muy, muy amplias, sí que podríamos personalizar el mensaje de forma mínima. Es decir, no estaríamos buscando qué es lo que están haciendo, no nos interesaríamos muchísimo por ese tipo de cliente, no. Lo que estamos haciendo es de forma masiva. Dentro de este tipo de clientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un mínimo gancho que le sea atractivo a ese posible comprador. Por ejemplo, una mini auditoría, un vídeo explicativo, una mínima prueba de que lo que tú estás haciendo funciona. Y dentro de este tipo de compradores, lo que vamos a evitar desde el inicio es realizar una venta agresiva, que no se te vea ya el plumero directamente de, oye, yo estoy aquí para vender. Y eso no significa que no sobreentienda que lo que tú estás aquí es para poder ofrecerle un servicio. Y ahora nos vamos de nuevo al segundo apartado, es decir, a esos clientes fríos, a esos posibles clientes fríos que dentro del apartado de inbound, es decir, que ellos vienen e interactúan con nosotros. Entonces, este tipo de perfil, ¿cómo lo llegaríamos a ejecutar?
Por ejemplo, lo haríamos a través ya sea de posicionamiento web o incluso a través de la publicidad de pago. Ya sabéis que tenemos publicidad a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Google, o sea, tenemos diferentes medios. Entonces, utilizaríamos en primer lugar el SEO o la parte de pago que sería SEM. ¿Y qué es lo que sucedería? Pues dentro de la parte de SEO, es decir, nosotros tenemos bien posicionadas las páginas web y esas personas vienen y realizan algún tipo de interacción o nos dejan su contacto y muestran un interés. Pero estos realmente están fríos, son personas que no te conocían nada hace 1 minuto, 2 minutos, pero ven algo que les interesa y hace que interactúen. Dentro de este apartado, ¿cómo lo podríamos seguir desarrollando? Pues de forma muy sencilla. Por ejemplo, a través de una landing page, es decir, una página que estaría enfocada al registro, ¿vale? Y ahí nos dejarían sus contactos. Luego también, ¿de qué otra forma lo podríamos hacer? A través de Lead Magnet, el cual tú le estás ofreciendo algo gratuito y te deja su contacto. Y este tipo de posibles clientes, ¿qué es lo que necesitarían? Testimonios y reseñas, fundamental para crear mucha credibilidad. Además, este tipo de público también podríamos hacer que llegara a comprar de forma más rápida con lo siguiente, la parte de remarketing. Es decir, la persona llega, hace algún tipo de interacción y luego le hacemos más publicidad para que la persona acabe contactando con nosotros. Este tipo de público es mucho más interesante que el anterior para que pueda llegar a comprar, porque ya te ha conocido, está interactuando contigo, está viendo algo contigo y es mucho más sencillo que acabe comprando. Nos vamos al público caliente. ¿Cuál sería? Pues dentro de ello tenemos otros dos tipos de público, es decir, de la misma forma, el outbound y el inbound. De forma sencilla, ¿cuál sería el outbound? Aquel que nosotros vamos a ir a buscar, pero ya han interactuado de forma sencilla con nosotros, ya tiene un punto inicial y nosotros vamos a salir de caza con ese tipo de cliente, de ese posible cliente. Vamos a poner aquí también, que a mí me encanta esa parte, salir de caza. Y por último, tendríamos el más sencillo realmente de vender si lo sabes hacer de forma correcta, que sería el público que ya es caliente y el público que además de ser caliente viene a pedirte información a ti. Por ejemplo, el tipo de cliente que sería referidos lo tendríamos dentro de ese público, que ya sabe prácticamente tu oferta, ya sabe que tienes testimonio, ya sabe que quiere ese tipo de servicio y las posibilidades de venta son muchísimo mayores. Voy a poner aquí easy. Mucha más fácil la venta. Entonces vamos a desarrollar los siguientes puntos. Los calientes de outbound. ¿Cuáles serían estos? Los que ya están familiarizados contigo, ¿vale? Es decir, aquellos que ya han visto algo de ti, ya han estado en lanzamientos previos, ya saben que tienes testimonios, ya saben que has conseguido éxito con muchas personas, ya saben que llevas muchos años dentro del negocio, ya tienen mucha familiaridad con lo que tú estás haciendo, saben quién eres perfectamente. Estos serían los de outbound, es decir, aquellas personas que ya te conocen, pero en cambio no han llegado a realizar algo o lo que han realizado ha sido prácticamente mínimo. Entonces nosotros a esos tendríamos que empujarles para que al final lleguen a tomar la decisión. ¿Y cómo lo podríamos llegar a hacer? Pues por ejemplo, tendríamos al ex clientes, esas personas que han interactuado con tu contenido, o leads que llevan tiempo dentro de tu base de datos y se han apuntado a varios tipos de lanzamiento o varios tipos de estrategias, pero al final, por alguna situación, no han llegado a comprar. Y esto para mí es muy importante, ¿no? O sea, entender qué es lo que les ha hecho no comprar. ¿Por qué ahora mismo no tienes tú esos euros dentro de tu cartera? O sea, ¿qué es lo que les ha llevado a no hacerlo? Y lo suyo es tener un CRM para entender muy bien cuál es ese tipo de cliente y qué es lo que le puedes ofrecer, ¿no? O sea, qué es lo que quiere esa persona. Y dentro de estos tipos de clientes, nosotros ¿qué es lo que haríamos? Empujar la venta. Podríamos hacerlo de dos formas. Una de las formas es haciendo una oferta a ese tipo de cliente, es decir, por ejemplo, oye, Pepito, Manolito, quiero decirte que hemos sacado ahora mismo una oferta en la cual te regalamos 4 semanas si compras 12 semanas. Entonces, por ejemplo, ahí lo que harías es estar empujando para realizar la oferta. O, oye Manolito, Pepito, tengo que decirte que llevas más de 2 años
pidiendo información, llevas más de 2 años estando en diferentes lanzamientos, pero aún no has llegado a tomar la decisión de compra. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder ayudarte? De hecho, dentro de Aero nos pasa mucho. O sea, hay personas que llevan manteniendo mucho interés durante incluso más de 3 años y no llegan a tomar la decisión de compra. Entonces, nosotros a este tipo de clientes, ¿qué es lo que le podríamos hacer? Hacerles una oferta mayor para que puedan llegar a tomar la decisión. Porque sin lugar a dudas hay algo que les está frenando, hay algo que les está impidiendo llegar a comprar, y eso es lo que nosotros tenemos que empujar, sobre todo porque sabemos perfectamente que han mostrado interés, no se han apuntado a 200 eventos por casualidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es empujar a ese tipo de clientes. De hecho, para que lo sepas, nosotros hemos contactado a personas que han mostrado interés desde hacía más de 2 años y al final han acabado llegando a comprar. Y esto para nosotros es clave dentro de este tipo de clientes. Y el segundo apartado sería justamente este, hacerles una oferta irresistible para que lleguen a aceptar. Imagínate que tú normalmente ofreces un servicio de 3 semanas, 6 meses, ¿no? Pues le diría, oye, quiero decirte que quiero hacer una oferta especial para ti y en lugar de venderte 6 meses, voy a venderte por el mismo precio 10 meses más. O en cambio, oye, en lugar de venderte 6 meses, que es nuestro programa habitual, quiero que empieces a probarlo y te voy a vender 3 meses para que pueda tomar la decisión de compra. O le añadimos algo extra, por ejemplo, una sesión gratuita con Pepito, una sesión de nutrición, algo extra para poder empujar ese tipo de venta. Y por último, vamos a desarrollar a ese público que ya está caliente, que ha venido a por nosotros, ha mostrado interés con lo que nosotros estamos haciendo y cómo deberíamos ofrecérselo. Vamos allá. Y nos vamos por último a los clientes inbound. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? A través de la publicidad de pago, y este tipo de cliente pues nos podría haber rellenado un formulario directamente o en cambio haber visitado una landing page que nosotros tenemos con un tipo de vídeo y también nos haber rellenado un formulario. Esos para mí son clave, que son también ese tipos de clientes que vienen por recomendación y te escriben a ti directamente. Son aquellos que ya conocen absolutamente todo, que ya tienen reseñas, que ya tienen exactamente qué es lo que estás ofreciendo e incluso pueden saber el precio. Y no te preocupes porque aunque tu precio haya aumentado, el valor percibido ya es alto debido a que saben que tienes resultados trabajar contigo. También este tipo de cliente, ¿cómo podría venir? Pues a través de Instagram, el cual te escribe a ti directamente. También a través de campañas de email marketing y te escribe a ti directamente. Estas personas, una vez que te escriben, es bastante más sencilla la venta. Por eso lo que tendríamos que buscar es llegar a poder hablar con ellos antes de 24 horas como máximo, porque al final ya están calientes, ya saben lo que quieren y tú lo que tienes que hacer es acabar de trabajar con ellos, acabar de empujar esa venta para que decidan por fin a ejecutarlo. Este público es extraordinario. De hecho, lo que siempre buscaríamos es llegar a conseguir este tipo de personas. Pero tienes que tener en cuenta que son las más complejas. De hecho, cuanto más tiempo lleves dentro del negocio, este tipo de clientes será el más sencillo de llevar. Y los otros serán los que vas a tener que estar empujando, empujando, empujando para poder llegar a conseguirlos. Espero que cada uno de estos puntos los hayas comprendido de forma extraordinaria y sin lugar a dudas, si quieres tener un negocio exponencial sin parar de crecer de forma constante y con ingresos recurrentes, tienes que tener cada una de estas partes bien controladas y entender de qué forma tienes que tratar a cada uno de esos posibles clientes, qué es lo que les tienes que ofrecer y cómo tienes que conseguir empujar esa venta. Si quieres aprender muchísimo más sobre todo esto, te invito de nuevo al evento presencial, que ya sabes que tienes muchísima más información dentro de este episodio en la parte de la biografía. Espero que te vengas y espero que podamos aprender muchísimo más sobre todos estos aspectos y que tu 2025 sea un crecimiento sin lugar a dudas de por 2 por 3, como han conseguido muchísimos de nuestros alumnos a lo largo de los años. Espero que tú también seas el siguiente y lo puedas vivir de una forma completamente ridícula, es decir, un precio absolutamente ridículo. Seguramente cuando estés viendo este vídeo ya habremos superado el 60-70% del aforo. Una vez que lo llenemos ya no podremos ofrecer más plazas. Espero que tú seas una de esas personas que tienen un 2025 extraordinario. Nos vemos, compañero.